Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa jugó una broma a nuestra familia acusándome de infidelidad justo antes de anunciar que estaba embarazada. La hermana de ella se levantó y dijo que, en realidad, mi esposa estaba teniendo un romance con su ex. Mi esposa y yo tenemos 28 años, llevamos juntos 7 años y casados 2. Recientemente, ella organizó una cena en la que, supuestamente, iba a anunciar que estaba embarazada, pero solo después de hacer una broma a todos nosotros. Lamentablemente, todo salió terriblemente mal y ahora no sé qué hacer. Para contextualizar, el anuncio del embarazo debía ser una sorpresa y yo no sabía nada. Pensé que la cena era solo para reunir a las familias, ya que no nos juntábamos hace tiempo. Todo empezó bien, todos llegaron y estábamos disfrutando. De repente, ella dijo que tenía algo importante que compartir con todos, que por eso nos había reunido. Todos estábamos curiosos, especialmente yo, porque pensaba que iba a anunciar su embarazo, ya que había hecho toda una fiesta sobre eso. Pero luego vino el peor shock de mi vida. Empezó a hablar de mí y de una supuesta infidelidad. Siempre he sido leal a mi esposa, ni en mis sueños me imagino siendo infiel. Estaba completamente desconcertado, al igual que todos los demás. Ella inventó una historia sobre mí y una compañera de trabajo, diciendo que nos había visto juntos. No pude negar nada, entonces decidió exponerme frente a toda la familia y anunciar que nos íbamos a divorciar. Casi lloro, porque sabía con certeza que nada de eso había pasado. No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero ella parecía muy seria, así que estaba a punto de suplicarle que me escuchara. Pero luego, de repente, empezó a reír, y todos nos sorprendimos, incluso yo. Después de eso, finalmente reveló que todo había sido una broma, y que la verdadera razón de la reunión era para anunciar que estaba embarazada. Fue muy astuta, y todos comenzamos a celebrar, olvidándonos por completo de la broma. Aunque me pareció un poco cruel que hiciera algo así, estaba dispuesto a perdonarla por el anuncio del embarazo. Sin embargo, justo cuando íbamos a levantarnos para felicitarla, mi cuñada hizo su propio anuncio. María, mi cuñada, tiene 2 años menos que mi esposa, y siempre han sido mejores amigas. Entonces, cuando anunció que estaba realmente decepcionada porque mi esposa aún elegía guardar secretos en lugar de ser honesta conmigo, me sentí algo amenazado. La situación empeoró. María reveló que, en realidad, era ella quien me estaba engañando, cada vez que su ex volvía a la ciudad. Al parecer, los vio juntos en un restaurante, pero no pudo sacar fotos, así que solo era su palabra contra la de mi esposa. Pero quería que yo le creyera. Después de que María dijera eso, mi esposa empezó a gritarle, diciendo que mentía, y que solo quería arruinar nuestro matrimonio porque no encontraba a nadie para ella misma. Mi esposa estaba furiosa, pero yo estaba realmente confundido, no sabía qué creer. Es cierto que ella y su ex estuvieron juntos durante muchos años, desde la secundaria, y aunque cuando comenzamos a salir en la universidad, su relación intermitente con él duró algunos años más. Todo eso por culpa de él, que no quería dejarla ir, y ella seguía reconciliándose con él. Después de varias separaciones, le dejé claro que podía elegir entre comprometerse conmigo o dejarme, y ella eligió quedarse conmigo. Pensé que eso sería todo, pero después de escuchar a María decir todo eso, ya no sé qué creer. Yo confiaría en mi esposa sin pensarlo, si María y ella hubieran tenido una mala relación. Pero, según lo que yo sabía, siempre fueron mejores amigas, y por eso no puedo sacarme esto de la cabeza. Además, la historia que María nos contó en la fiesta sobre cómo los vio juntos parecía demasiado detallada como para ser inventada. Incluso mencionó el restaurante donde los vio y nos dijo que, durante los últimos 3 meses, había mantenido esto en secreto porque quería que mi esposa me dijera la verdad. Ya que probablemente me dolería más si lo escuchaba de ella. Aparentemente, María le había pedido a su hermana que se abriera conmigo varias veces, pero mi esposa siempre se negó. Y cuando ella comenzó a hablar sobre mi supuesto caso como si fuera una broma durante el anuncio del embarazo, María consideró que eso era de mal gusto y sentía que tenía que decir algo. Porque ahora que mi esposa estaba embarazada, también surgía la cuestión de si el bebé realmente era mío o no. Todo esto me estaba devorando por dentro, pero trataba de mantenerme firme, demostrar que todo estaba bien.
Después del anuncio de María, mi esposa me echó de la casa y pidió que todos los demás se fueran también, para que pudiéramos hablar en privado. Solo estaban nuestras familias, pero nadie sabe lo que está pasando aún. Mi esposa ha intentado convencerme de que María estaba mintiendo solo por diversión, pero no puedo encontrar ninguna razón por la cual ella inventaría algo así. Siempre hemos tenido una buena relación, y ahora que lo pienso, en los últimos meses, María ha estado actuando rara cerca de mi esposa. Ni siquiera conversan tanto como antes, así que tal vez sí esté diciendo la verdad. El problema es que no hay forma de saberlo, no hay pruebas de nada. Así que la noche pasada no pude más, le dije a mi esposa que, si realmente no tenía nada que esconder, me gustaría revisar su teléfono. Le dije que quería hacerlo de inmediato, para que no tuviera oportunidad de borrar o esconder nada, y ella empezó a gritarme de inmediato, diciendo que el hecho de que yo estuviera considerando siquiera la posibilidad de que ella me estuviera engañando era un insulto para ella. Puedo entender perfectamente de dónde venía, porque probablemente yo sentiría lo mismo si ella me hiciera algo así. Pero la cuestión es que nunca me ha dado un motivo para dudar de ella. He estado completamente dedicado a ella desde el principio, incluso cuando estuvo confundida entre mí y su ex. Le dije que realmente quería confiar en ella, pero ella sabe que el ex de ella es un tema delicado para mí. Además, sabe que siempre han sido muy cercanas, que no mentiría sobre algo tan grande solo para arruinar nuestro matrimonio sin motivo alguno. Ella fue literalmente la dama de honor en nuestra boda. Parecería muy raro que de repente se volviera en su contra. Así que solo quería revisar su teléfono para tranquilizarme, para tener paz mental. Mi esposa se negó rotundamente, me dijo que bajo ninguna circunstancia me dejaría ver su teléfono. Me dijo que si no confiaba en ella, eso significaba que confiaba más en María que en ella. De repente, ella transformó todo esto en una prueba de lealtad, pidiéndome que eligiera un bando. Incluso me dijo que tal vez yo había desarrollado sentimientos por María y que eso era algo que ambos estábamos tramando para ir contra ella, o algo así. Obviamente, le dije que no podía creer que estuviera creando una teoría así, entonces tuvimos una gran pelea, probablemente una de las peores que hemos tenido. Ella me dijo que si yo ni siquiera podía confiar en ella, entonces no quería seguir conmigo. Pero mantuve mi postura y le dije que necesitaba esto. Eventualmente, ella se fue a la casa de sus padres, y ahora me siento fatal por todo lo que pasó. Sé que probablemente estoy siendo paranoico, pero por otro lado, ¿por qué demonios María mentiría sobre algo así? Me siento mal por dudar de mi esposa después de tantos años juntos, especialmente ahora que está embarazada. Pero no puedo evitarlo. ¿Estoy equivocado por pedir ver el teléfono de mi esposa? Muchos de ustedes pidieron más información sobre la relación de mi esposa con su ex, así que esto es todo lo que sé. Ella y su ex estuvieron juntos desde los 14 años y decidieron separarse mutuamente antes de ir a la universidad, porque querían estudiar en lugares diferentes. Sin embargo, cuando comenzaron la universidad, decidieron estar juntos de nuevo. Lamentablemente, pronto se dieron cuenta de que la distancia no funcionaba para ellos y fue ahí donde comenzó todo el vaivén. Cuando ella estaba en la universidad, me conoció y comenzó a desarrollar sentimientos por mí también. Pero estaba muy confundida sobre qué hacer, así que decidí darle más espacio al principio, porque realmente me gustaba y quería estar con ella. No la presioné para que se comprometiera conmigo al principio, pero cuando empecé a sentir que me estaba manteniendo como un plan B, fue cuando decidí dar el ultimátum. Después de eso, finalmente comenzó a tomarme más en serio, y unos meses después ella y su ex terminaron de forma definitiva. No fue una separación mutua, esta vez fue ella quien terminó con él, porque quería estar conmigo, aunque él la quisiera de vuelta. Ella fue completamente transparente conmigo sobre toda la situación e incluso me pidió disculpas por no haberme tratado bien antes. Desde entonces, las cosas han ido muy bien entre nosotros. Si no fuera así, no estaríamos aquí hoy. Pero aún así, ella sabe que soy un poco inseguro cuando se trata de su ex. Además, teniendo en cuenta que las otras dos relaciones que tuvo no duraron más de 3 meses, somos los únicos novios serios que ha tenido. Dado el escenario del vaivén al principio, creo que es natural sentirme inseguro sobre él. En fin, creo que esto es suficiente información sobre mi esposa y su ex, para que puedan formar su opinión. Actualización. Hola, gracias a todos los que comentaron en mi post.
Los comentarios estaban bastante divididos sobre lo que debería hacer o si soy el villano aquí, pero bueno, es una situación complicada, así que no culpo a nadie. Hace 3 días que mi esposa se fue, y he hablado con toda la familia que sabe hasta ahora. Todavía no me siento cómodo para contarle esto a ninguno de mis amigos, ya que es algo muy personal, y estoy tratando de limitarlo a las personas que ya saben de la situación. Mis padres no fueron muy útiles, dijeron que podían ver ambas perspectivas y, sin saber la verdad, no podían llegar a una conclusión, lo cual es justo, pero también no muy útil. Mis suegros se negaron a involucrarse de cualquier manera. Lo único que me dijeron es que mi esposa está miserable ahora y que ella y María también. Desde que mi esposa se fue a quedarse con sus padres, la situación se ha complicado bastante. María, la hermana de mi esposa, vive en un apartamento junto a sus padres, y como ella los visita con frecuencia, se ve mucho con ellos. Esto ha provocado muchas peleas entre ellas. Mi esposa acusa a María de intentar arruinar nuestro matrimonio, pero María insiste en que está diciendo la verdad. Según ella, no tiene nada que ganar con esto, lo cual me hace dudar aún más. Todo esto está empeorando mis pensamientos y emociones, no sé en qué creer. La única persona con la que aún no he hablado es con María, porque honestamente no sé qué preguntarle. Siento que debería hablar con ella, ya que fue ella quien abrió todo este lío en primer lugar. Pero no tengo idea de cómo abordar la conversación. Además, temo que si le pregunto, y mi esposa se entera de ello, podría ser el fin de nuestro matrimonio, aunque tampoco tengo muchas esperanzas de que podamos solucionarlo. En este momento, el futuro juntos parece bastante sombrío. A pesar de todo, sé que eventualmente tendré que enfrentar la situación y hablar con María para obtener detalles sobre lo que vio y cómo descubrió lo que me dijo. Es la única forma de llegar al fondo de toda esta confusión. Actualización 2. Finalmente, después de pensarlo mucho, decidí hablar con María sobre lo que dijo en la fiesta. Han pasado 2 días desde mi última actualización y, tras mucha deliberación, decidí llamarla. Ya no me importaba lo que mi esposa pudiera pensar, no podía seguir sin saber la verdad. María contestó casi al instante y me dijo que sabía por qué la estaba llamando. Antes de que pudiera decir algo, ella se disculpó por sacar todo a la luz frente a nuestras familias, pero me explicó que la broma de mi esposa la hizo sentir incómoda. Me contó que, en los últimos 3 meses, después de haber visto a mi esposa con su ex en un restaurante, la confrontó al respecto. Mi esposa le prometió que algún día me lo contaría, pero eso nunca ocurrió. Esto había tensado mucho su relación, porque María no podía creer que su hermana se hubiera convertido en una traidora. Ella se sentía mal por los dos, ya que sabía lo mucho que la quería y había insistido para que mi esposa me contara la verdad. Pero, después de la broma que hizo mi esposa antes de anunciar el embarazo, María sintió que tenía que decirme la verdad ella misma, porque sabía que mi esposa nunca lo haría, especialmente ahora que estaba embarazada. María me dijo que quería tomar algunas fotos, pero quedó en shock al verlos juntos. Estaba con unos compañeros de trabajo en ese momento, y se le hizo difícil explicar por qué estaba sacando fotos en el restaurante. Se metió en muchos detalles sobre lo que vio, y realmente no creo que pudiera haber inventado nada de eso. No sé si llamarlo intuición o lo que sea, pero cuando me estaba contando todo, simplemente no sentí que estuviera mintiendo. Y lo más impactante fue que, al final de la llamada, María misma empezó a llorar. Me dijo que realmente no quería que las cosas se salieran de control, pero en algún momento sintió que me debía la verdad, porque siempre había sido amable con ella. No podía permitir que su hermana me hiciera esto, y no habría podido perdonarse si yo tuviera el bebé con mi esposa sin saber la verdad. Entonces, ella incluso me pidió perdón por no poder proporcionar ninguna prueba más allá de su palabra. Le dije que estaba bien porque sabía que probablemente esto tampoco era fácil para ella, ya que ama a su hermana. Pero bueno, es lo que es, y ahora tenemos que lidiar con esto. Ya escuché lo que tenía que decir, y lo único que puedo hacer ahora es hablar con mi esposa. Será difícil, pero tengo que hacerlo, y por hablar, me refiero a realmente hablar sobre esto, sin peleas, sin discusiones y sin ponerme a la defensiva. Realmente necesitamos llegar al fondo de esto. Solo espero que ella esté abierta a una conversación honesta y transparente, porque ahora no parece estar muy receptiva, pero aún lo intentaré. Ya hablé con mis suegros y les dije que los visitaré mañana.
No puedo hacerlo hoy porque realmente necesito prepararme mentalmente antes de verla de nuevo, especialmente dado el tema de discusión. Necesito prepararme para lo que sea que vaya a aprender. En fin, solo deséenme suerte para mañana. Actualización 3. Acabo de volver de casa de mis suegros y, bueno, para resumir la historia, ella realmente me engañó. Ahí está, la verdad. No sé cómo me siento al respecto. Creo que, en el fondo, ya lo sabía, aunque no lo había aceptado por completo hasta que escuché a María hablar de eso. Pero hasta ahora aún le estaba dando el beneficio de la duda porque quería seguir creyendo que todo estaba bien y que aún podríamos solucionarlo. Desafortunadamente, ahora que sé la verdad, ni siquiera puedo seguir fingiendo que todo está bien y vivir en negación. Cuando fui a casa de mis suegros hoy, estaba nervioso. Tan pronto como entré a la casa, ellos decidieron salir para darnos algo de privacidad. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Al ver a mi esposa, ella inmediatamente comenzó a llorar y no necesitaba decir nada. Ella simplemente confesó. Me quedé atónito en ese momento y no sabía cómo reaccionar ante esa información. Ella solo siguió llorando y me dijo que después de que comenzamos a salir de verdad, cortó completamente con él. Que ni siquiera tuvo contacto con él hasta después de que nos casamos porque sabía que me amaba y que ahora estábamos casados, nunca más tendría nada que ver con él. Pensó que sería seguro darle una oportunidad a la amistad con él porque él nunca había desistido de ella, siempre trataba de ponerse en contacto de alguna forma u otra, y ella sentía pena por él. Entonces, unos meses después de casarnos, cuando él intentó contactarla a través de algunos amigos para decirle que había vuelto a la ciudad y quería verla solo una vez, ella decidió seguir adelante con eso. No pensó que algo podría salir mal, porque estaba segura de sus sentimientos por mí, y ahora que estábamos casados, él también le dijo que solo sentía su ausencia en su vida porque, además, ellos también eran amigos desde hacía mucho tiempo. Entonces, ella fue a almorzar con él un día y decidió que me lo contaría después, en lugar de discutirlo conmigo en ese momento. Pero nunca llegó a hacerlo, porque después del almuerzo, ellos terminaron involucrándose nuevamente. Ella pensó que lo bloquearía otra vez y lo apartaría de su vida, pero no pudo. Él estaba fuera del estado por trabajo y solo los visitaba cada pocos meses para ver a sus padres, y era entonces cuando se encontraban. Cada vez, ella parecía decidir que terminaría con él, pero siempre fracasaba. Por supuesto, en la última vez que se encontraron, hace 3 meses, fue cuando María los descubrió. Todo lo que María me dijo era cierto. Ella me estaba ocultando todo y le rogó a María que no me contara nada. Cuando hizo el anuncio de su embarazo, no pensó que María también estaría allí y probablemente no vería la situación de la misma manera, dadas las circunstancias. Pensó que sería gracioso hacer esa broma, pero se olvidó por completo de todo lo demás. Genuinamente no pensó que María hablaría sobre el caso en la fiesta, especialmente después de anunciar que estaba embarazada. Ese bebé, supuestamente, debía ser la clave para reparar su matrimonio. Después de descubrir que estaba embarazada, incluso le mandó un mensaje a su ex diciéndole que estaba esperando un bebé y que no quería verlo nunca más. La próxima vez que él viniera, no se encontrarían, y ella lo bloqueó después de saber que estaba embarazada. Fue doloroso saber esto, porque técnicamente, hasta su ex sabía que ella estaba embarazada antes que yo. Aún dolió más saber que ella habría ocultado el caso para siempre, y yo simplemente tendría que aceptarlo y seguir adelante. Empecé a dudar si el bebé realmente era mío o no, pero ella me tranquilizó diciéndome que el bebé definitivamente era mío. Porque solo tenía algunas semanas de gestación y la última vez que se vio y se involucró con su ex ya había pasado más de 3 meses. Así que era casi imposible que el bebé fuera de él. Para ese momento, ya había escuchado suficiente. Ella seguía llorando mientras me confesaba todo, y al final me dijo que no quería que yo fuera la razón por la que se volvió tan defensiva cuando traté de revisar su teléfono la última vez. Sabía que era culpable y no quería que lo descubriera. Pero después de pensarlo mucho, decidió que necesitaba ser honesta conmigo, porque no podía empezar este nuevo capítulo de maternidad basada en una mentira. Creo que finalmente desarrolló conciencia, por eso me estaba diciendo la verdad. Me dijo que estaba lista para aceptar cualquier decisión que yo tomara, pero, para ser honesta, no se sentía preparada para hacer todo esto sola.
realmente quería que considerara la terapia de pareja para intentar resolver nuestros problemas en lugar de optar por el divorcio. Yo no sabía qué decirle. Entonces, ella simplemente dijo que necesitaba tiempo para pensar en todo. Y realmente necesito mucho tiempo para procesar todo lo que he enfrentado hasta ahora, porque acabo de darme cuenta de que fui traicionado en los últimos 2 años y estoy cuestionando todo lo que conocía. Ni siquiera sé si ella me ama, y es una pena, porque aún estoy seguro de que la amo, pero el amor no es suficiente. Definitivamente no lo es, especialmente cuando ella está a punto de ser madre. Probablemente estoy a punto de ser un padre con el bebé en camino, y no quiero correr riesgos, así que tengo que ser muy cuidadoso con lo que decido, si quiero darle una oportunidad a nuestro matrimonio o no. Si siquiera puedo darme el lujo de hacer eso dadas las circunstancias. Porque no estoy seguro de poder lidiar con esto o confiar en ella nuevamente, y si no puedo, será inútil intentar la terapia de pareja, porque al final solo vamos a pelear. Y no quiero arruinar la vida de mi supuesto hijo obligándolo a crecer en un hogar infeliz. Así que tendré que pensar en esto, y solo entonces podré tomar una decisión. Aún me estoy recuperando, no he podido procesar nada, y siento que estoy al borde de un colapso, pero al menos ahora sé la verdad. No sé cómo me siento al respecto, pero de cualquier manera, no puedo cambiar nada sobre la situación ahora. Actualización 4. Hola, gente. Ya ha pasado una semana desde que mi esposa me confesó, y unos días después le conté a mis padres lo que descubrí. Probablemente mis suegros ya están al tanto de la verdad, creo que es por eso que salieron de casa ese día. En fin, cuando se lo conté a mis padres, se quedaron impactados, y mientras conversaba con ellos, finalmente me permití desmoronarme. Intenté mantenerme fuerte todo este tiempo y mostrar una fachada, porque aún tenía que comportarme como si nada estuviera pasando cuando estaba en el trabajo y demás, pero simplemente ya no pude más. Creo que lloré durante casi media hora sin parar y desahogué todo mientras ellos me consolaban. Ahora, además de mi esposa, su familia y, claro, ustedes, mis padres son las únicas personas que saben sobre su caso. No estoy hablando con mi esposa, aunque ella me ha estado enviando mensajes todos los días, diciendo que realmente está arrepentida por todo y que realmente quiere arreglar nuestro matrimonio, pero no sé qué decirle. Así que he estado ignorando sus mensajes. Todavía no sé qué quiero hacer. La amo, pero no sé si volver con ella sería lo correcto ahora o no. Por un lado, ella está embarazada, y crecer en un hogar roto será triste para nuestro hijo, pero por otro lado, ni siquiera estoy seguro de poder confiar en ella nuevamente. Como dije en mi última publicación, estoy muy confundido, no he procesado mis sentimientos sobre esto, pero afortunadamente mis padres me dijeron que no importa lo que decida hacer sobre la situación. Ellos intentarán lo mejor para apoyarme. Creo que tomaré algunos días más para pensar en lo que quiero hacer. Mientras tanto, muchas gracias a todos los que me han sido tan solidarios, significa mucho para mí, especialmente ahora, ya que realmente no tengo a mis amigos a quienes contarles, porque ellos no saben por lo que estoy pasando. Así que este apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias. Actualización 5. Ya ha pasado un mes desde mi última actualización, y unos días después de publicar, finalmente pude decidir qué hacer. Me di cuenta de que no importa lo que pase, nunca más voy a poder confiar en mi esposa nuevamente, y si no puedo confiar en ella, entonces no importa si la amo o no. Si decidiera darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio y quedarme con ella, sin importar cuánta terapia hiciéramos, inevitablemente terminaríamos discutiendo, y eso solo haría que todos fuéramos infelices. Así que, por el bien de mi propia tranquilidad y el futuro de nuestro hijo, me puse en contacto con ella y le dije que quería divorciarme. Pensé que ella se pondría histérica, pero solo sonó resignada. Hablamos por teléfono y le dije que hablaría con un abogado, y ella me dijo que lo entendía. No ofreció resistencia, lo cual agradezco porque eso solo habría hecho todo aún más difícil de lo que ya estaba. Desde entonces, hablé con mi abogado, presentamos la solicitud de divorcio, y ella está de acuerdo con mis términos, porque son suficientemente justos. Además, para aquellos que están preocupados de que ella esté intentando engañarme para criar a un hijo que no es mío, eso no es el caso. Hicimos una prueba de paternidad solo para asegurarnos, y el bebé es 100% mío. Ahora estamos discutiendo los arreglos de custodia. Es obvio que tenemos que ser copadres de nuestro hijo,
pero solo necesitamos resolver los detalles por ahora. Además, ha sido un proceso tranquilo hasta ahora, pero eso solo es en el aspecto legal. Emocionalmente, todavía tengo un largo camino por recorrer para recuperarme de todo esto. Hace unos días, finalmente anunciamos nuestra separación a todos, para que la gente al menos supiera que ya no estábamos juntos. No divulgamos el hecho de que ella me traicionó, pero mis amigos cercanos saben sobre su infidelidad y han sido increíblemente solidarios conmigo. Con todo el apoyo de todos, estoy seguro de que me sentiré mejor pronto. Por ahora, creo que intentaré resolver las cosas por mi cuenta, así que no creo que publique tanto. Tengo a mis amigos y familia, y realmente estoy agradecido con todos ustedes aquí también. Así que muchas gracias a todos. Comentario destacado. /Anónimo 1. Me parece completamente surrealista como una broma tan tonta se convirtió en una verdad tan oscura. Es como si la hermana de tu ex estuviera sacando toda la mugre que tu esposa había estado escondiendo, tal vez por una mala experiencia pasada o porque no soporta ver a la gente ser hipócrita, jugando con los demás mientras ellos mismos son los tramposos. De verdad, la forma en que todo salió a la luz no tiene sentido. OP, sinceramente creo que tu esposa no es muy inteligente si pensó que algo como eso iba a quedarse en secreto para siempre. No contaba con que tu hermana te diría la verdad. Pero imagina si la hermana no te hubiera avisado, tu futuro estaría realmente jodido. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.